Buenas noches, mi nombre es Marilu Osorio y les doy la bienvenida al Salón Rosa María Britton con la tercera reunión de la lectura conjunta del libro Sherlock Holmes. Vamos a dar unos minutos para que todas las personas puedan conectarse para dar inicio a la actividad. Mencionarles también que tanto la cámara como el micrófono y el chat se encuentran desactivados. De realizarse una ronda de preguntas y respuestas, dicha opción sería habilitada por nuestro técnico. El icono estará en la parte inferior de su pantalla. Esta actividad está siendo transmitida simultáneamente en el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Hola, buenas noches a todos, ¿me oyen? Se escucha perfecto. Ah, listo, perfecto. Entonces quiero darles la bienvenida a la última reunión de la lectura conjunta de las aventuras de Sherlock Holmes. En las reuniones pasadas nosotros vimos los primeros 8 casos y en esta ocasión vamos a terminar con los últimos 4. Así que vamos a ir comenzando. Lo primero que quiero decir es que en el caso de los clásicos es muy importante que se determinen varias cosas para poder analizar el libro. Está la época de la que se habla en el libro. En este caso estamos hablando de entre 1891 y 1892. También es importante entender la época del libro, que es igual en este caso. O sea, el escritor escribió para esa época y el libro tiene la misma época. El otro sería el lugar. En este caso sería en Londres. Y el estilo del autor es algo como buscar que las personas tengan un conocimiento más científico y tal vez dejar al lado eso de suponer que maldiciones o cosas muy esporádicas pues no sean lo que resuelvan los casos. Así que déjenme ver. Y la última pues es la intención del autor, que es el estilo de él. En este caso, el estilo sería, cuentos, que es lo que estamos viendo. Así que déjame ver acá. Ok, listo. Entonces, como saben, en esta vez estamos en un sistema diferente, estamos dentro de la feria. Así que lo que vamos a hacer es que cuando quieren participar, tienen que apretar, levantar la mano, va a estar abajo. Y entonces de ahí le damos el acceso para que pueda comentar acerca de la lectura. Así que cuando estén listos, cuando yo digo, bueno, vamos a opinar, usted aprieta, levantar la mano y se le da el acceso, ¿ok? Listo. Voy a repetir esta instrucción un poquito de nuevo, un poco después. Muy bien, vamos a ver el autor. El autor es Arthur Conan Doyle y él nació el 22 de mayo de 1859 en Escocia. Fue un escritor británico y médico británico. Y esto es lo que le permite a él entonces tomar el personaje de Watson para la parte médica, muchos de sus conocimientos, y de hecho él dice que él se inspiró en uno de los especialistas de autopsia en donde él estaba, cuando él estaba estudiando para el personaje de Sherlock Holmes. Así que ese es lo que sabemos de él hasta ahora. Fue el creador, obviamente, de Sherlock Holmes, pero también escribió muchos otros cuentos, muchas otras historias. Y incluye su área, la ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. Así que esto es más o menos lo que se conoce del autor en resumidas cuentas. Vamos a ver entonces lo que es el canon holmesiano. Esto es los libros en orden que tienen que ver con Sherlock Holmes. ¿Okay? Y lo que sucede es que hay tantas historias de Sherlock Holmes y hay veces que los casos tienen que tener como una cronología para que puedan tener sentido. Así que por eso que dejo aquí el canon holmesiano. Ok. Ajá. Ok, listo. Ok, de nuevo, cuando están listos para darnos su opinión, tenemos entonces que apretar, levantar la mano cuando van a opinar en el momento que les toque. Por ahora no. Entonces, lo primero que él hace es el Estudio en la Escarlata. Estudio en la Escarlata es la primera novela de Arthur Conan Doyle con la historia de Sherlock Holmes.
Ajá. En el momento que ustedes ponen la manito, se abre el micrófono y pueden entonces comentar. Esa es la indicación que me están dando. Ok. Entonces, Estudio en Escarlata es la primera novela. En esa primera historia aparece Sherlock Holmes por primera vez y más bien es la explicación de cómo se conoce con Watson, cómo llegan a ir al 221B de el Baker Street, que es el inicio de la historia. Luego sale El signo de los cuatro, que es su segunda historia, su segunda novela en 1890. Y después, iniciando junto al Strand Magazine, aparecen las aventuras de Sherlock Holmes, que es la primera colección de cuentos, y por eso que tiene dos fechas, porque inicia en 1891 hasta 1892. Y eso es debido a que él comenzó a publicar en el Strand Magazine a mitad de año. El cuento tiene 12 cuentos y el Strand Magazine salía una vez al mes. Así que cada uno de los casos fue saliendo con el Strand Magazine. Después de eso, vemos que él continúa con una historia que se llama Las Memorias de Sherlock Holmes, que es el cuento 2, el libro de cuentos 2. Y después viene El Sabueso de Bakerfield, que es su tercera novela, pero también lo saca en el Strand Magazine. O sea, esta es una revista que es mensual y saca esa novela por pedazos. Y es con esta, la de Sabueso de Bakerfield, que se hace súper famoso. Y las personas entonces están buscando las historias de Sherlock Holmes a través del Strand Magazine. Hubo muchas suscripciones en Strand Magazine debido a eso. Después de eso llega el regreso de Sherlock Holmes, nuevamente cuentos, su última reverencia, cuentos nuevamente, saca El Valle del Terror, que es una novela que la hace por pedazos igual en el Strand Magazine, y finalmente El Archivo de Sherlock Holmes, que son cuentos nuevamente de la misma manera. Vamos a ver entonces el Strand Magazine. Es como las revistas que nosotros vemos ahora, que se ve a la izquierda, que es como verdecito con azul. Ese fue el inicio. Y casi la revista salió a la misma par que las historias de Sherlock. Así que cuando ellos iniciaron lo de la revista, es como ven la portada, simplemente era el lugar donde estaba la revista Strand Magazine. Y ya después, mientras que va avanzando y se está haciendo el auge de Sherlock Holmes, las portadas están poniéndose con la historia de Sherlock Holmes. Porque como las revistas de ahora, que se ponen tal vez en la portada las cosas más importantes, sucedió lo mismo que en esta revista, que cada vez se le estaba dando más protagonismo y las personas estaban específicamente suscribiéndose para poder tener la historia del detective. Ok, también les quise traer cómo se ve por dentro, o sea, la historia era así, siempre está ilustrado. El primer ilustrador que tiene Sherlock Holmes se llama Sidney Page, y de hecho las ilustraciones originales de él están catalogadas en las ilustraciones literarias más caras de la historia. Entre eso y los escritos originales está las de él. Entonces siempre cada historia venía con algún tipo de ilustración. Y lo que hacía era que el ilustrador tenía un poco de tiempo para entender el personaje y tratar de plasmarlo en una imagen. Así que ese es un punto muy interesante viéndolo a través de la revista. Entonces ya vamos de lleno a las aventuras de Sherlock Holmes. Solamente quiero hacerlo como un repaso antes de llegar a los últimos 4 casos para comenzar entonces a hablar. Vemos que es una colección de 12 cuentos escritos por Arthur Conan Doyle y que el personaje principal es el detective Sherlock Holmes. Se publica el 14 de octubre como libro, pero salió en las ediciones del Strand Magazine. O sea, como libro es que se publica en octubre. Y las historias han sido publicadas individualmente en Strand Magazine. En el libro no se presentan las historias en orden, sino en el orden que las va pensando Watson. Y los únicos personajes que se repiten es Holmes y Watson, que narra en primera persona. O sea, siempre tenemos que pensar que el libro está hablando los Watson desde la perspectiva de él. Así que tal vez hay unos detalles que parecen curiosos, pero es pensándolo desde Watson. Lo siguiente es que la idea de Arthur era que en general las historias se solidarizaran
con las injusticias sociales. Vemos mucho eso en los primeros 8 relatos, en los que él hace tal vez como un llamado de atención o una crítica social para que las personas tomen conciencia y traten de corregirla. También Holmes se presenta como alguien que ofrece un nuevo sentido de justicia. Es algo mucho más analítico, más serio, más lógico. Y como le dije, tiene que ver mucho con el ámbito científico y no tanto como las costumbres y tradiciones que tal vez pueden ir en el plano un poco fantasioso. Entonces las historias tuvieron muy buena recepción, incrementaron las suscripciones y el volumen de las historias del autor. Así que casi Arthur Conan Doyle estuvo forzado a seguir con el personaje. Hubo un momento en que las entrevistas que también se daban, era parte de las revistas, tenías entrevistas de famosos, de personas de la realeza, tenías promociones, que si algún artículo nuevo que había llegado, también se veía en las revistas. Y en una de ellas él dice que él estaba hastiado del personaje, pero que era tanto lo que solicitaban del personaje que él se veía forzado a seguirlo y continuarlo. Y por eso que se ve en el canon, que hay veces que tienen, por ejemplo, como 7 años de diferencia entre un libro y el otro, o 3 años de diferencia, y es porque en ese él está tratando de hacer tal vez como un rechazo a la historia de Sherlock Holmes y evita hablar específicamente de Sherlock Holmes y hace otros relatos. Él tiene como 40 otros relatos que no tienen nada que ver con Sherlock. Y bueno, esto sí me gustó. Entre las favoritas están en este libro de los relatos de Sherlock Holmes, está La banda de lunares, que lo vimos la vez pasada, que es el de la historia, ¿verdad?, del cuarto encerrado. La Liga de los Pelirrojos, El escándalo de Bohemia, que es el primerito de este libro, y Las 5 semillas de naranja, que tenía que ver con lo de KKK. Muy bien, vamos a hacer entonces un vistazo a Sherlock. Yo estoy haciendo todo esto para las personas que no han leído el libro y para que vayan entendiendo cómo la historia, el personaje causó tanto auge en ese momento. Y tal vez a nosotros, si vemos la historia tal como estamos ahora, pensamos que la historia tal vez no es tan interesante, pero si lo analizamos con todos estos aspectos nos damos cuenta de la genialidad que tuvo Arthur Conan Doyle en su época, poniendo algo que estaba súper adelantado a su tiempo. Bueno, sabemos que es un detective inglés de finales del siglo XIX, que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Antes tenía otro nombre, era Sherringford, no sé si suene tan bien. Se sabe que es un detective asesor, alto, delgado, frío, irónico, ingenioso e intelectualmente inquieto. Es decir, que él siempre necesita tener como un reto, ¿verdad? En algunas ocasiones le resulta brusco a las personas porque dice las cosas como muy directamente, tal vez, pero es cortés con las mujeres aunque no confíe en ella. Y nosotros hemos notado este punto peculiar de Sherlock, específicamente en el primer relato, de su pensamiento acerca de las mujeres. Además, no es muy ordenado en su rutina cotidiana, es muy habilidoso disfrazándose, eso lo vimos también en varios relatos, fuma pipa, le gustan las galletas, toca el violín con maestría y de hecho el violín es un Stradivarius, que es un tipo de violín creado por una familia específicamente que hace estos violines que hace que el sonido suene muy bien. Es un experto apicultor, es decir, que cría abejas o por lo menos tiene conocimiento de cómo manejarlas. Es un excelente boxeador, tiene un gran conocimiento científico, en especial en química, y cuando se aburre por falta de retos intelectuales, que a veces pasa en algunos casos, pues consume cocaína, que es una de las soluciones, pero la tiene la solución al 7%, ¿no? Y esto se menciona en el segundo libro, El signo de los cuatro. Pero gracias a Watson, que como es médico y le estaba mucho pues diciendo de que no debería hacer eso, lo ha dejado. Entonces vamos a ver a Watson. Watson es muy importante porque él refleja el hombre medio de ese momento y en ese lugar. Entonces Watson es como el conocimiento medio que podría tener un hombre educado y civilizado de la historia.
además de ser compañero de Sherlock Holmes, es el narrador. Y excepto 4 veces que hay 2 relatos en los que Holmes es el que está narrando, y hay 2 relatos en donde hay un narrador omnisciente. Las de Holmes es el soldado de la piel de colorada y la melena de león. Y cuando es omnisciente es en la historia de su último saludo en el escenario y la piedra de Mazarino. Fue agregado como médico cirujano en la batalla de Northumberland y ahí fue herido. Okay. Entonces ahí se ve más o menos lo que es él, que él estuvo, por eso que tiene habilidad con las pistolas, las armas, pero también de forma de médico. Así que él tiene esas dos partes de su personalidad que se muestran mucho en las historias. Debido a que fue herido en el brazo izquierdo, después contrajo tifus, que es una enfermedad que afecta debido a una bacteria que recibió por un insecto. Tifus es algo así. Y le da como esos dolores musculares o de huesos, y entonces se ve el dolor muscular que a veces le da a Watson. Entonces, de ahí, de la guerra que estuvo, regresa a Inglaterra. Ajá. Bueno, si ven la imagen aquí, abajo está los últimos Sherlock y Watson, pero me gustó mucho esa referencia de que hacían la imagen original de Sidney Page, por eso que tiene una SP al lado, es el nombre el único ilustrador que tenía específico de Sherlock. Entonces, eso es una parte muy original. Primero, cuando él llega de la guerra, él se va a un hotel a vivir, pero cuando ya queda sin dinero, él tiene que buscar un apartamento. Y debido a eso es que él conoce a Sherlock Holmes, que ya había estado buscando un lugar específico que tiene una ubicación específica para las cosas que le gusta hacer. Lo vamos a ver después. Este apartamento lo renta la señora Hudson y está ubicado en el 221B de Baker Street. ¿Qué sucede? Que ambos tenían un amigo o un conocido en común, que es el señor Stamford, y en ese momento es que ellos se conocen. Eso sucede en el primer libro. También habla de que se casó primero con su esposa Constance Adams, después, un año después murió, luego se vuelve a casar con Mary Morstan, y ella murió casi 10 años después, y se vuelve a casar una tercera vez. Para función de este libro, él está ahora mismo casado con Mary Morstan. Esa es la situación que tiene Watson ahora mismo. Ok, también le quise traer cómo se ve el plano del apartamento de ellos. Todo lo que ves en amarillo, ay, ahora la voz, es lo de Sherlock. La parte de abajo, que es una franja como azul, ese es el lado de la calle. Así que pueden notar que Sherlock tiene su apartamento y una pequeña área que es como una cortina donde él ve cómo las personas entran a solicitarlo. Así que eso es como su lugar de la primera observación. Arriba, en amarillo, también está como su área de química. Y el sillón ancho es el de Sherlock porque usualmente él está acostado, estirado, oyendo a las personas. También para recordarles que si alguien se ha perdido alguna parte del video, pues este video va a estar grabado en YouTube, en el canal de la cámara. ¿Okay? En breve van a poder hablar. Estoy haciendo como resumen para todas las personas si son nuevas. Entonces la parte roja es Watson, que es su cuarto está arriba. Watson tiene una silla que es solamente de una persona, y a la derecha pues está el escritorio Watson, cuando él tenía ahí algo que atender. El sillón que es en azul es específicamente de los clientes. Tiene una ubicación en que Sherlock lo ve de frente y Watson lo oye, porque Watson usualmente tiene que ver de frente a Sherlock cuando toma notas. Es como una sincronización extraña, no se preocupen. Ok, y quería mostrarle entonces el área, que era lo que le estaba diciendo, que él escogió un lugar muy estratégico, que es, ok, el Baker Street está donde está la estrella roja, está como a la izquierda. Y si ven, arriba hay un parque, que es donde él consigue
la información como de las personas sin hogar. Entonces, tiene eso, tiene la, la vía del tren que cruza cerca también, y por eso que era como un lugar muy estratégico para él. No está tan cerca de la estación de tren, que es la que está en verde, ni tampoco del puente de Londres, que es el que hace la conexión. Y en amarillo está los muelles, que fue una de las ubicaciones de un caso que pasamos. Ok, listo. Entonces ya vamos con los casos. Escándalo en Bohemia. Ahora sí me gustaría saber si hay alguien que tiene alguna opinión o quiere hacer un resumen del escándalo de Bohemia. Que levante la manito. para función de eso. A ver. ¿O tiene una pregunta? Ok, vamos a esperar entonces, Patricia, a ver si le dan la oportunidad a Patricia para comentar. ¿Se me escucha? Sí, te oigo. Sí, te Bueno, oigo. hola, primero que nada, bueno, en el escándalo en Bohemia, más que nada vemos el caso de el rey de Bohemia, valga la redundancia, en donde él tiene una que otra foto comprometedora con una mujer de alto perfil de ese entonces llamada Irene Adler. Y pues acude a Sherlock a resolver el problema. Y este caso más que nada se caracteriza por el personaje de Irene, porque es una de las, no solamente de las personas, pero sino es que, si yo recuerdo bien, la única mujer en el canon en Sherlock que ha supuesto un verdadero desafío para él, en el sentido de o puedo resolver o puedo ganarle ahí en este caso. Sí, exacto. Para Sherlock eso fue casi una sorpresa, ver que esta mujer le avanzó en un movimiento que él tenía para atraparla. Así que fue algo que le impresionó. De hecho, en el momento de que no pudo atraparla, ella le deja una foto al rey, que ya se sentía mejor, que no iba a publicar la foto de su romance. Y la foto la pide Sherlock como un recuerdo. Así que sí, es una de las cosas que aquí María Rodríguez me da un mensaje, dice que le gusta mucho Sherlock por su esposo y que se vieron la serie de Benedict Cumberbatch, sí. Sí, yo también, y la de Robert Downey Jr., sí, las películas de él son buenísimas, pero también leer la historia es súper genial porque vas viendo cada uno de los rasgos del personaje de Sherlock y de Watson. Así que, perfecto, me ha gustado mucho lo de el comentario del escándalo de Bohemia, ese fue el primerito que vimos. Vamos a ver acá entonces. La Liga de los Pelirrojos es una historia un poco singular, da un poco de risa también porque uno no piensa que este tipo de fraudes o trampas se hacen desde hace mucho tiempo, pero bueno, sí lo es así. Así que si alguien tiene algún comentario de la Liga de los Pelirrojos, me deja saber. Por mientras, y también si tienen sus comentarios, acuérdense, para solicitar hablar, tienen que apretar la manito. Va a estar en la parte de abajo de lo que pueden ver. Cuando aprietan la manito, entonces se le da el acceso para poder hablar. O si quieren escribir en comentarios algún comentario acerca de esta historia. Si no, bueno, era muy fácil. Este es un hombre que había recibido una oferta de trabajo muy buena por ser pelirrojo, específicamente por eso. Y lo único que tenía que hacer era ir a un lugar y ponerse a escribir la enciclopedia. Creo que era la letra A. Y así pasó casi por un mes o unas semanas. Y después de ahí, cuando él trató de regresar, ya el negocio no estaba. Entonces se sorprendió mucho y estaba tan desesperado que le pidió ayuda a Sherlock Holmes. Y él, cuando ve y analiza algo que pareciera tal vez ser un caso un poco tonto, se da cuenta que en verdad esa era una excusa para sacarlo de la casa por alguna razón.
Así que mientras que él hace la investigación, en la imagen se ve entonces, cuando se da cuenta que en verdad que las personas que le habían ofrecido ese trabajo estaban tratando de hacer un túnel para llegar, creo que, o a un banco en la parte de atrás y hacer un robo. Y justo cuando ellos están haciendo entonces el escape, ahí está Sherlock Holmes listo para atraparlo. Entonces, este es el resumen de esa versión. Ajá. Ah, Patricia. Dime, Patricia. Sino que La Liga de los Pelirrojos es uno de esos cuentos que por lo menos yo como lectora no entendía cómo ese día se le iba a ocurrir a alguien, pero sí los exhorto a leerlos porque el caso en sí da mucha risa, incluso Sherlock y Watson se ríen al escuchar el relato del señor que tiene el problema por lo absurdo que es, pero es muy cómico al principio y al final ya con la escena de, o bueno, cómo atrapa al criminal, digamos, sí se siente así muy típico detective, villano, policía, etcétera. Así que sí, no, muy bueno y gracioso, más que nada. Sí, porque es que lo que pasa es que él va describiendo cómo la persona, el pelirrojo, cogió el empleo. Entonces, casi cae como en lo ridículo, cómo se tramó todo para poder conseguir eso. Bueno, sé que levantó Héctor la mano, pero Héctor, yo creo que entonces, no sé si ibas a hablar de los pelirrojos o querías comentar del otro. Déjame saber. Voy a darle el paso a Héctor, creo que levantó la mano. A ver si lo pone. ¿Me escuchan? Sí, te oigo. Y el caso de la Liga de los Pelirrosos es bastante gracioso por ese caso. Y el hecho es que aquí en otros cuentos del libro empieza de esa manera en que parece una tontería y al final termina siendo algo bastante grande. Y esos son el tipo de casos en realidad que le llaman la atención a Sherlock. Exacto. Porque él no le importa tanto el dinero ni el reconocimiento, sino ponerse a ejercitar sus habilidades en eso. Exacto. Ahí es cuando tú ves a él que es capaz de ver cosas mucho más del entendimiento de las personas comunes, porque a lo mejor ellos decían, bueno, pero ya perdiste tu trabajo, no te pongas en tanto detalle, ¿no? Pero él sabía que eso no podía ser y comenzó a utilizar sus poderes de deducción para entonces seguirle la pista y darse cuenta que en verdad creo que era hasta un criminal que estaba siguiéndole la pista. Ok. Entonces, sí, ese de verdad lo recomiendo, es muy bueno. Vamos al tercero, que fue un caso de identidad, en el que comenzamos a ver de repente cómo las mujeres tienen un poder cuando es de herencia, pero en el momento que las mujeres se casan, el padre o el padrastro que estaba teniendo el dinero pierde eso y muchas veces pues suceden estos casos, creo que se ve en otro caso más, en que se hace algún tipo de estafa para poder engañar a la mujer y hacer que no se casen. Así que este es en el caso de un caso de identidad. Así que no sé si alguien más tiene alguna opinión de este. Si estuvo bien la explicación, me avisan. Ajá, acuérdense que si quieren hablar tienen que levantar la manito, es la que está abajo, y en el momento que la levanta, le dan el acceso. Ah, yo vi aquí. Dale, Patricia, sí, dime. Hola de nuevo. Si alguien más quiere hablar, no tenga pena y hable, que yo sé que yo soy muy intensa. Sí. O por lo menos con Sherlock Holmes. Pues un caso de identidad. Bueno, sí, el resumen que diste súper bien, más que nada. Pero debo decir que de todos los relatos de este libro, fue el que menos me impactó, el que menos me gustó, porque al final sentí que la resolución, si bien también aprendí eso, pues que las mujeres en ese entonces no tenían derecho o no tenían el derecho total de sus propiedades y de sus riquezas. Pero sin embargo la resolución me dejó como que bueno, ¿y ahora qué? Porque si bien, bueno, como en varias de los cuentos de Sherlock Holmes,
e incluso en los más famosos, uno no necesita el caso y los detalles y los villanos para hacerlo interesante. Sentí que la resolución me desilusionó un poco porque no hubo nada ni por parte de las personas que era parte del tema, ni Watson que hiciera sorprendiera pues la resolución. Sentí que se acabó, o sea, que Sherlock dijo, bueno, se acabó y ya no va a hacer nada y no puedo hacer nada. Sí. Y siento que eso fue lo que me desilusionó de este caso. Sí, exacto. Entonces, vemos que en verdad está bien. O sea, tenemos que entender que los libros a veces no nos van a dar pura risa o va a ser algo ilusionario o algo que te inspire, sino que va a haber un momento en que te va a poner la situación enfrente de ti, y por eso es importante saber la época y el lugar en que se encontraba esta historia. Así que creo que Héctor también levantó la mano. No sé si me equivoqué, por ahí ve la manito de él. ¿Aló? Sí, dime. Sí, mira, que a mí me pasó todo lo contrario. Este fue uno de los casos que más me gustó. Ajá. Y por el hecho de que fuera tan triste, pues. Al fin y al cabo, lo más que puede hacer Holmes, porque creo que en este y en otro caso no hubo como implicaciones legales, no había forma legal realmente castigar al criminal, pues. Pero él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Lo más que él pudo hacer fue descubrirlo y intimidarlo, pues. Pero al final, o sea, incluso la madre de ella está involucrada. Así que, y ella tenía la resolución de que lo iba a esperar ese hombre que no existía en realidad. Así que siento que es un caso cargado de un tipo de crítica social, pues, al hecho de una situación injusta, pues. Hay que recordar la época en la que fue hecho. Y tal vez por el hecho de que fuera legal hacer algo, no significaba, tal vez le causaba un disgusto a Arthur Conan Doyle, el hecho de que se pudieran cometer injusticias así. Exactamente, ahí mismo diste en el clavo. Como dije, Arthur Conan Doyle utiliza esto como para hacer una crítica social de que muchas veces las mujeres fueron tratadas como un banco, pues ponte, o una cuenta de ahorro, pero que tenían siempre un ingreso y en el momento que se casaban era como una pérdida, y no importaba tanto los sentimientos de la persona, sino más bien tratar de conseguir el dinero que tenía ella, porque no era tanto como que ella pudiera tener el dinero de ella misma ser su albacea, sino que tenía que tener un hombre para poder tener ya sea las propiedades o su dote. Entonces sí, fue muy interesante esa parte. Aquí me preguntan si esta literatura puede ser leída por un niño de 13 años. Sí, sí puede ser leída. Ellos van a ver, sería bueno guiarle por lo menos detalles que no va a entender por la época, tal vez, porque ellos no van a saber por qué en esa época se trataba así, mientras que acá no lo va a entender. Así que esas partes tal vez habría que hacerle algún tipo de guía. El caso de identidad es un caso de admisión trascendental de la literatura, sí. Esta me lo dijo Víctor Alvarado, gracias por comentarnos. Ajá. Cervantes, el casamiento engañoso, correcto, Víctor. Muchas gracias por tus comentarios. A ver si ya le terminamos esto. Y bueno, este es el de caso de identidad. Pasamos a uno de que es uno de los favoritos, que es el misterio del Valle de Boscombe, ¿verdad? En el que aparece por primera vez la ilustración de como la vestimenta icónica de Sherlock Watson. Entonces, cuando se hizo esta historia, el ilustrador Sidney Page por primera vez le puso ese tipo de gorra y el abrigo. Ajá. Pero en realidad no es que Sherlock se la pasa así. Eso era porque tuvo que hacer un viaje muy temprano y utilizó un tren, y era como la vestimenta de viaje. Pero claro, como ese fue el más icónico, quedó como muy pegado ese estilo. Así que muchas de las personas tienen la referencia así de Sherlock. Pero sí. Entonces, el misterio de El Valle. Déjame ver si alguien tiene algún comentario. Creo que vi a Héctor levantando la mano. Ah, no, Nadia Vázquez. Hola, Nadia. Gracias por hablar. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, te oigo. Ok, buenas noches a todos. Sí, bueno, estaba esperando en estas primeras historias que estaban hablando llegar a para dar mi comentario, porque realmente de las 4 primeros que vimos fue el que más me gustó, lo mencioné aquella vez que nos unimos,
porque en se nota mucho más cómo Sherlock Holmes hace uso de sus habilidades, porque aquí el caso se complicó un poquito más de los otros 3 primeros que hemos visto. Correcto. Y él tuvo que poner un poquito más de materia gris, por decirlo así, para poder resolver el caso, ir al sitio, ponerse como si fuera un perro sabueso, como bien decía, para poder identificar qué fue lo que pasó, porque ahí más bien era de que pues hubo un homicidio al papá de un chico y se quería saber quién lo había matado. Le estaban echando la culpa al chico, al hijo del señor que había muerto, y él hasta el final confió en el chico, quizás no plenamente, pero sí dio como esa oportunidad de que quizás él no era el culpable, ¿no? O sea, que él tuvo allí como cierta connotación de no juzgar desde un principio. Y bueno, eso también fue como una lección allí que él dio. Y en efecto, el muchacho no era el que había matado a su padre, sino un amigo de su padre que lo estaba chantajeando para que se casara con la hija de él. Entonces, bueno, al final de la historia, pues Sherlock Holmes no acusó al asesino. Al verdadero, al verdadero asesino, que esta es la partecita que de repente creo cierta diferencia en si estaba bien o no estaba mal, pero él simplemente dijo, yo no soy quien para juzgar y ojalá que esto nunca nos pase a nosotros. Fue una decisión como que muchas la ven buena y otros no la vemos tan bien, porque a fin de cuentas era un asesino, ¿verdad? Si lo haya hecho por algo bueno o por algo malo, asesinó. Y bueno, pues queda así como que a algunos les gustó y a otros no el final, pero me parece que fue muy interesante esta historia. Esta es mi opinión. Sí, buenísimo, Nadia, muchas gracias. Y sí, tienes razón, en Arthur Conan Doyle quiso mostrar cómo algunas veces en el sistema legal de Londres en esa época se acusaba mucho a personas inocentes y tenía todas las pruebas en contra de la persona que ya estaba siendo acusada. Y Sherlock Holmes fue al lugar y esperó a tener todos los datos para poder dar un veredicto. Y cuando él se dio cuenta de toda la investigación, creo que estuvo en el piso revisando la tierra y todo, se dio cuenta que no pudo haber sido la persona que ellos tenían y al final dedujo quién era la persona correcta. Él tuvo la oportunidad, como quien dice, de acusarlo, ¿verdad? Ya él tenía la persona que era el asesino real frente a él, y él sabía que era esta persona. Pero entonces él toma una carta en la que él dice, en verdad lo que yo tengo que hacer es cubrir a la persona que estaban ocultando. Y yo tengo todas las pruebas, toda la evidencia científica de que esta persona está sin culpa. No sé si vi bien, pero creo que está la señora Rosa María Britton, que quería hablar. Sí, ajá. Bueno, veo que levantó la mano. ¿Yo? Sí, hola. Es Aidelena. Aidelena. Aidelena, sí. Dime. No, con relación a este caso, pues es bien interesante porque aquí hay como un contraveredicto o una parte de la personalidad de Sherlock que, como él siempre dice, yo no soy policía, a mí no me paga la policía, o sea que pareciera que él le encantaría solamente investigar y solucionar, no necesariamente llevar a la justicia, porque en este caso él piensa que la justicia va a ser la vida porque el asesino pues está por morir pronto, ¿no? Correcto. Entonces, esa es una parte de la justicia, esa medio divina, ¿no? De que ya le está pagando su propia responsabilidad o su propia culpa, ¿no? Entonces sí pareció interesante por eso, por el tipo de solución que le da Sherlock una vez que descubre quién fue el asesino, pues. Eso Perfecto. Es todo. Muchas gracias, Aidelena. Sí, es por eso que este caso es tan singular, porque él rompe en verdad con lo que uno está pensando que es la justicia en ese momento.
pasamos entonces también una de mis historias favoritas. También está, es una de las historias favoritas del mismo autor, y son las 5 pepitas de naranja. En esta se habla acerca de un tema que era un poco difícil de entender en ese momento, acerca del KKK, ¿verdad? Tal vez si cuando lo leíste, probablemente tú sabías enseguida qué era, pero cuando lo escribió Arthur Conan Doyle, en esa época, en ese momento y en ese lugar, recuerden que el Ku Klux Klan pues era una organización que estaba en América, y el periódico o las noticias no viajaban tan rápido, además de que las cosas que hacían ellos no eran públicos en los periódicos de América. Así que cuando él presenta este caso, está tratando de poner este ente o esta agrupación del Ku Klux Klan, y es un caso en el que él llega a frustrarse porque al final no logra salvar a la persona que le pidió ayuda. Así que vemos su parte humana, vemos su vulnerabilidad, en que no todo le sale tan bien, y él sufra también por eso, porque la persona que estaba pidiendo que le ayudara porque sentía que lo iban a matar, fallece el mismo día, en la noche, cuando fue a pedir ayuda. Así que, pero este es un caso muy bueno porque da reflejo acerca de eso. Así que voy a pasar al otro porque estoy un poco corta de tiempo. El de El hombre del labio retorcido también es uno en que tuvo un inicio extraño de Sherlock estando disfrazado, metido tal vez en un lugar extraño que era el de los muelles, y está tratando de conseguir a una persona que físicamente estaba bien, pero él estaba tratando de disfrazarse para escapar de una situación. Así que El hombre del labio retorcido tal vez no es uno de mis favoritos, pero bueno, al final él también va mostrando varios puntos de vista con este caso. Déjame pasar este es uno de los que me gusta también. La aventura del carbúnculo azul. Es un poco ridículo, un poco loco este caso. Así que como pueden ver la figura, el del ganso, la joya, y no sé si, aquí sí voy a pedir a alguien que hable, no sé si alguien quiere hablar de este caso, y así vamos a ir avanzando en el tiempo. Creo que vi a alguien llamada Rita, pero no estoy segura si ella quiere hablar de este caso. Pero si quieren hablar del caso, entonces aprieten la manito arriba para poder que les den el acceso. El de la aventura del carbúnculo azul. Nadie, no le gustó este caso. Héctor, gracias. Dale, Héctor, háblame pues. Sí, bueno, este caso es bien interesante porque de nuevo vuelve a ser algo que parece súper sencillo, pero Holmes estaba como empecinado en resolverlo, pues que llega Watson y lo ve ahí pensando que de dónde había salido el sombrero del hombre que se le cayó el ganso. Y bueno, y después todo el enredo que pasa. Y aquí hay dos particularidades que se repiten bastante en varios cuentos, pues. Ese hecho de que de repente el caso menos llamativo puede ser que sea un gran misterio, y el otro es la moralidad de Holmes, pues, porque él de nuevo tiene la oportunidad de incriminar al culpable, de delatarlo, pues, pero prefiere no hacerlo porque siente que esa persona se echaría a perder en la cárcel, pues. Ahí de nuevo, a pesar de que él mismo se autodenomina una persona bastante fría, y que alguien bastante, incluso lo vemos siempre en las aventuras, que es tal vez algo creído y eso, pero vemos que en varios de estos cuentos vemos que él tiene una moral que va incluso más allá de la misma ley, pues, sino en lo que tiene que ver con un concepto de justicia. Exacto. Muchas gracias, Héctor. Sí, aquí el caso llega a Sherlock porque un policía creo que estaba tratando de separar un altercado, y la persona, un señor huye y deja al ganso y deja un sombrero. Y el policía se siente tan triste porque se da cuenta que era una persona humilde, pues, y estaba cerca de Navidad, y probablemente el ganso era pues la comida de Navidad. Así que fue donde Sherlock, a ver si él podía de alguna forma deducir qué tipo de persona era.
y en el momento que él hace su deducción, da el análisis de qué tipo de persona es, y cuando tratan de encontrarlo, ya el ganso estaba listo como para ser cocinado. Es decir, que si esperaban mucho tiempo, el ganso se iba a perder. Así que lo que hizo el detective que lo encontró, el policía, fue que él mismo cocinó el ganso y le dio a Sherlock otro ganso para entregar. Y cuando hace así, el ganso tenía dentro una joya que había sido buscada por todos lados. Y entonces Sherlock utiliza la joya y el ganso para ir buscando a la persona correcta. La persona que lo tomó fue una persona que no era un delincuente como recurrente, sino alguien que aprovechó la oportunidad, porque él era el botones del hotel en donde estaba la princesa que tenía la joya. Así que, según él tomó pues la decisión de que tal vez no era tan necesario hacer que esta persona vaya a la cárcel, considerando de que se le truncaría toda la vida. Y es un análisis que tiene sentido. Si te pones a ver también ahora en nuestro tiempo, pues vemos tratando de buscar esto de que se puedan reinsertar los presos en la sociedad. Entonces, Sherlock Holmes pues nos planta esta idea desde hace mucho tiempo, desde más de 100 años. Venimos con la historia favorita de Sherlock Holmes, que es la aventura de la banda de lunares. Bueno, en la imagen se ve a un señor que tiene algo muy particular en la frente, así que no sé si alguien quiere hacer un comentario de este. Si no, paso yo directamente. Ajá. Sí, exacto. Patricia dice que se ve la humanidad de Sherlock, así que tiene razón a esta. Dale, Patricia, Sí. háblame. Nadia. Nadia, disculpa. Ajá, sí. sí. Sí, en este caso volvemos a ver el tema de esta asignación económica que se les daba a las mujeres cuando se casaban, que es algo bastante peculiar. O sea, la verdad es que no sabía que eso se manejaba así en esa época. Entonces, aquí pues el caso de dos hermanas que tienen su asignación para cuando se casen, financiera ya establecida por su madre, que murió, y una de ellas pues ya encuentra pareja, se va a casar y ella de la noche a la mañana muere de una forma muy misteriosa, ¿no? Empieza todo el tema de la investigación y Sherlock Holmes, de una manera muy propia de sus habilidades, pudo descubrir algo que para mí era bien difícil de descubrir, y es que el asesino intentaba matar a la otra hermana que había quedado viva con una serpiente, pero haciendo que la serpiente a través de un ducto llegara hasta su habitación y en la noche pudiera pues morderla y la matara con el veneno. Entonces me pareció como muy original, también bastante invención por parte de Watson, y ver cómo él creó toda esa situación de un asesino que pudiera tener toda la paciencia para que la serpiente todas las noches fuera a la habitación de la joven, y si no la mordía, bueno, volvía y regresaba, y en la noche siguiente volvía y lo intentaba. Lamentablemente para él, pues todo le salió mal porque Sherlock Holmes pudo descubrirlo, ¿no? Exacto. Este es uno de los casos que marca la escritura de detectives de ahí en adelante, con el caso de las habitaciones cerradas, en el que están las puertas cerradas, la habitación está cerrada, nadie entró, nadie salió y se produjo el asesinato. Entonces Sherlock Holmes pues se da cuenta de que en verdad él está utilizando un animal que cruza por un agujerito y cruza entonces de una habitación a otra, y es por eso que no fue una persona, sino un animal, y al final, bueno, se hace justicia y se salva a la chica de morir de la misma forma. Bien, ahora sí venimos con los casos más nuevos. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Este de aquí es muy peculiar. Habla acerca de un hombre. Es uno de los primeros casos que vemos en que Watson le lleva el caso a Sherlock, porque la persona llega donde Watson con una herida. De hecho, es que pierde uno de los pulgares y le comienza a decir que no fue un accidente, sino fue algo intencional. Y entonces Watson, después de curarlo, pues trata de llevarlo a Sherlock, y entonces Sherlock se ve muy interesado con la idea de él,
lo que ves en la imagen es que este era un ingeniero que había sido contratado para verificar el movimiento de una máquina especial que supuestamente tenía que absorber algo, pero en realidad estaba siendo utilizada para otro. Y la máquina era del tamaño de una habitación. Y lo que ves ahí es que una de las paredes era de madera. Entonces se ve en el caso de que el hombre sale, pero lo curioso es que lo que no se entendía, o sea, nadie podía deducir, era cómo era posible que él había durado de la estación del tren hasta la casa donde está la máquina esta, alrededor de 2 horas creo que es, pero cuando él salió de la casa, corrió, se desmayó, y cuando cogió, volvió a tener conciencia, ya estaba en la estación del tren. Entonces, claro, hubo muchas ideas de qué pudo haber pasado en este caso, y al final obviamente Sherlock Holmes se va por la idea más científica y más exacta, y explicó que en realidad el coche hizo como una vuelta en U para engañarlo. Así que al final de cuentas se dio qué fue lo que estaban tratando de hacer y hizo la explicación. Entonces, eso fue lo que sucedió en este caso, muy, muy singular también. Vamos con la aventura del aristócrata soltero. Yo creo que esta es la primera vez que veo que un hombre recibe como un engaño o un tipo de engaño, y me sorprende porque usualmente lo que hemos visto es que la mujer tiene un engaño con esto del casamiento, pero en este momento particular fue al revés. Así que me pareció curioso ese punto. No sé si alguien quiere comentar de este rapidito para verlo. Dale, Patricia. Ajá, Patricia. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, te oigo. Sí, no, pues lo mismo, reforzando lo que tú dijiste, sí, o por lo menos en este cuento lo que hemos visto más que nada son mujeres que reciben engaños o que están dudosas de su amante, de su interés amoroso, y por eso acuden a Sherlock Holmes, pero en este caso fue al revés, y fue con una persona de la alta sociedad, pues porque el señor quien acude a Sherlock, Saint Simon, creo que se llamaba, pues es de alta clase. Algo que me dio mucha risa en este relato fue que, o sea, el señor llega donde Sherlock y obviamente él se ve como una persona de alta clase, y le dice que, bueno, me imagino, entre líneas y parafraseando yo, dije, bueno, me imagino que usted no está acostumbrado a lidiar con personas de este rango. Y él le dice que, dije, no, en realidad voy decayendo. Y él dije, ¿cómo así? No, sí, mi último cliente fue un rey. Y él como, ¿what? No sé, eso, obviamente si lo leen en el libro va a estar mejor escrito, mejor narrado, pero me parece algo muy gracioso, pues. Sí. Y sí, siento que, como para comentar en general de estos últimos 4, siento que fueron, como lo estamos leyendo en 4 en 4, no, uno de los 4 más interesantes y más potentes, porque siento que en una de las reuniones que hemos visto siempre hemos tenido así como comentarios que tal vez esto sí, tal vez esto no, pero siento que en estos 4 la narrativa de Doyle, tanto como los casos y sus personajes, fueron muy interesantes en todos sus aspectos. Exacto. Sí, se ve el avance que él tiene entonces en los casos. Ya ha pasado casi un año, así que bueno, desafortunadamente hemos quedado cortos con el tiempo. Quedaron 2 casos. Me pueden escribir en mi cuenta acerca del caso 11, la aventura de la diadema de Berilo, que nos queda hablar, y la aventura de Cooper Beach. Dígame a ver qué le parece acerca de esto, de la joya. Y finalizando entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Bueno, y de esta manera damos por culminadas las actividades del día de hoy, no sin antes agradecer a nuestra panelista por la presentación y a ustedes por asistir. Recordarles que para el día de mañana tenemos muchísimas actividades en nuestro programa cultural, desde las 10 de la mañana.
el cual podrán descargar en la página www.filpanamá.org y disfrutar todo lo que la Feria del Libro tiene preparado para ustedes. Gracias y nos vemos mañana.